¿Qué es un podcast en 2024, 2025 tal vez que puedas estar escuchando esto? Hoy vamos a unificar criterios y empezar todos desde el mismo lugar hablando sobre las bases de este formato. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, en la que hoy vamos a intentar unificar criterios, por lo menos todas las personas que estamos aquí, hablando sobre lo que es un podcast. En principio, desde mi punto de vista, claro, luego el tuyo, quiero conocerlo también en los comentarios, en las redes sociales o en cualquier plataforma que estés escuchando esto. ¿Qué es un podcast? Bueno, en principio tenemos que decir que un podcast es un archivo de sonido, es audio, ¿verdad? En principio, porque hoy la realidad ha cambiado mucho. Cuando yo le tenía que explicar a mi abuela que era un podcast, le decía que es como la radio, pero que se escucha por internet y se puede escuchar en cualquier momento, ¿no? Creo que la clave del podcast es esa, que se puede escuchar, que es atemporal, asíncrono. Se puede escuchar en cualquier momento y casi desde cualquier lugar. Si tenés una conexión a internet, desde una conexión a internet, y si te lo descargaste en tu dispositivo, también lo podés escuchar. Pero hoy en día este criterio ha evolucionado mucho. No me voy a meter a hablar de feed y si el podcast debe tener feed o no debería tenerlo. Tiene que tener feed, sí, la respuesta es esa. Sí, no vamos a preguntar, no vamos a ahondar en eso, pero vamos a confirmar de que sí, tiene que tener un feed para que se propague y se pueda difundir también y escuchar en cualquier tipo de plataforma. Pero bueno, hoy hay muchos podcasts que no tienen un feed, o porque se publican solamente en YouTube, o porque se realizan solamente en vivo en Instagram, o porque se realizan solamente en Twitch, o porque tal vez son podcasts exclusivos de Spotify, de Podimo o de cualquier otra plataforma. ¿Eso es un podcast? ¿Eso no es un podcast? Bueno, yo creo que hoy en día sí. Cualquier persona que haga un podcast, cualquier persona que haga algo y diga que hace un podcast, creo que eso puede considerarse podcast. Entonces, ¿qué es un podcast? Desde mi criterio intentando concentrarme antes del final, porque veo que la aguja avanza y que no termino de cerrar la idea. Bueno, te voy a decir que es un podcast para mí. Es un contenido empaquetado, ¿sí? Que está on demand para poder ser escuchado, consumido, descargado por cualquier persona desde cualquier parte del mundo, y que para mí, insisto, una vez más, aquí te estoy contando qué es un podcast para mí. Es un contenido que está pensando en audio. Puede tener video, puede estar grabado en un estudio espectacular con una cámara ultra full HD, suponiendo que eso exista. Pero si vos cerrás los ojos, podés apreciar la totalidad del contenido del programa y lo podés entender al 100%. Al menos así es mi podcast. Así es como lo imagino, así es como lo consumo y esta es mi verdad. Pero ahora me interesa saber qué es un podcast para vos también. Y sí, de todos estos temas y de muchos más, hablo también en mi newsletter, a la que te podés apuntar en todoporunpodcast.com.